Ok, ya tenemos a varios participantes en línea y quiero darles una cordial bienvenida a nuestro seminario de hoy referente a la compra y renta de bienes raíces comerciales. Hoy estaremos pues revisando todos esos procesos. Nuestro querido amigo Luis Olvera va a estar haciendo la presentación. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos están uniendo en esta mañana. Tenemos a varias personas inscritas y varias personas ya en línea en este momento. Voy a darles un tiempito para que se pongan cómodos y revisen. Me imagino que a esa altura ya todos sabemos cómo funciona esta herramienta de Zoom. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden utilizar la parte de abajo de su pantalla donde dice chat. En el chat ustedes pueden escribir cualquier pregunta dirigida a Luis para que pueda ser respondida de la mejor manera. Y como les digo, que sean todos bienvenidos. La Cámara de Comercio Latina, estamos muy felices de que puedan participar con nosotros y que puedan obtener esta información que es de suma importancia para todos los negocios, ya sean pequeños o medianos o grandes, y específicamente para nuestra comunidad latina, para que nos podamos envolver de la mejor manera en actividades económicas súper importantes. Bueno, con esto voy a pasar a leer un poquito, a presentarles a la persona que va a dar la presentación, que ya les dije. Su nombre es Luis Olvero. Y les voy a leer un poquito de las cosas que Luis hace. Luis es un agente activo de bienes y raíces comerciales y residenciales por más de 15 años. Es el director de membresías y codirector de educación en NAREP. NAREP, por sus siglas en inglés, significa National Hispanic Real Estate Professionals y están en la Twin Cities Chapter. Luis tiene más de 18 años de experiencia en negocios internacionales, contratos, negociaciones, desarrollo de subsidiarias, exportaciones e importaciones. Bueno, Luis tiene una gran experiencia en muchas áreas y pues en la parte de bienes y raíces también ha tenido mucha experiencia. Así que si continúo hablándoles de todas las experiencias de Luis, creo que me cogería toda la hora, ¿verdad, Luis? Pero mejor paramos aquí y le voy a dar la oportunidad a Luis para que comience su presentación. Bienvenidos a todos y bueno, Luis continuará con la presentación. Fabio, muchísimas gracias. Te agradezco mucho la introducción y sí, fue un resumen de las actividades que he podido lograr hacer en mi vida profesional. Y pues muy contento de estar aquí presente y compartir un poquito de mis conocimientos y experiencias en el ámbito de bienes raíces comerciales. Le vamos a llamar CRE, de aquí en adelante son las siglas en inglés, Commercial Real Estate. Y sin más, como dice Fabio, por favor, cuando tengan una pregunta, apúntenla en el chat. Y al final, con todo gusto, si puedo y la sé, la respondo. Si no, se las investigo y se las mando en 24 horas la respuesta, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Póngase el cinturón de seguridad porque esto va a estar a la velocidad del sonido. Primeramente, quisiera ver de la manera que puedo mover mis gráficas que no quieren moverse. ¿Tú las puedes mover, Claudio? ¿Va, Fabio? Ok, aquí está. No te preocupes. Ok, vamos a hacer un repaso del primer seminario. Hace 2 meses tuvimos un primer seminario en el cual comenzamos con la definición de bienes raíces. Es cualquier bien real que se puede tocar, ver, oler y pisar. Y esto incluye, obviamente, la tierra, la cosecha de la tierra, las edificaciones o improvements que le llamamos en inglés. Y lo interesante de esta definición es de que es inamovible, no se puede mover. De ahí que, por ejemplo, los camiones de comida y las casas móviles no son bienes raíces, por lo cual no se necesita un realtor para comprar o vender o financiar.
Otra cosa importante en la definición es de que del pedazo de tierra que ustedes compran es suyo, es la propiedad de ustedes hasta el centro de la tierra. Esto es muy interesante porque ha habido algunas ocasiones en que los propietarios, por ejemplo, de ranchos, comienzan a excavar para agua y encuentran petróleo, encuentran oro, encuentran cualquier tipo de mineral. Esto es propiedad de ellos. ¿Ok? Entonces es muy importante tener este concepto de definición de bienes raíces. Las clases de bienes raíces, obvio, residencial y comercial. Residencial son todas las casas, los dúplex, triplex, cuádruplex y hasta allí. Condominios, townhomes, etcétera. Y ya. Todo lo demás es comercial. Cementerios, moles, aeropuertos, edificios de oficinas, estacionamientos, cines, teatros, gimnasios, universidades, todo eso es comercial. ¿Ok? Y hicimos también en el primer seminario una pequeñísima comparación de 13 diferencias entre residencial y comercial, siendo para mí el más importante el fin. Cuando ustedes compran una casa es para vivir, para gozar, y para cuando ustedes compran un comercial es rendimiento de inversión. De ahí que números, y más números, mis amigos. Vamos a entrarle al proceso de comprar commercial real estate o CRE. Lo primero es definir qué es lo que se quiere. Y una vez que se define, quiero un multifamiliar, quiero comprar un restaurante que esté solito en un edificio, o quiero un local vacío para poner mi restaurante, o quiero una joyería, o mi hija se acaba de graduar de quiropráctica y quiero un despacho para ella. Definir exactamente qué es lo que se quiere. Una vez que ya se definió este principio, el segundo paso junto con pegado es, señores, señoras, ir con un especialista que se llama Realtor de Commercial Real Estate. Desgraciadamente, los residenciales, con todo el respeto que merecen, no tienen los conocimientos necesarios, y lo vamos a ver por qué más adelante, para poder asesorarlos como se debe de asesorar para la compra, renta o inversión de un bien raíz comercial. ¿Ok? Entonces, junto con el Commercial Realtor, ya definimos y vamos a fijar estos objetivos. Podemos comprar un edificio de 25 unidades o de 7 unidades. Un edificio de oficinas de 4 oficinas con uso mixto que tenga departamentos arriba y edificio de comercial, es decir, departamentos, oficinas, etcétera, es el mixed use. Quiero un warehouse para almacenar comida o almacenar bienes duraderos. Eso es ya una definición más objetiva, más definida de lo que se va a comprar o a rentar. Una vez teniendo esto con el Commercial Realtor, vamos con el prestamista. Y aquí vamos a ver un poquito más adelante los detalles de los préstamos. Pero de entrada, el prestamista les va a pedir lo normal. 3 años de declaración anual de impuestos, el último año o los últimos 6 meses de sus estados bancarios. Y muy interesante y muy importante para comprar bienes raíces comerciales o comprar negocios, es para el prestamista un punto clave que ustedes, que ustedes tengan una compañía. Yo no soy contador, no les puedo asesorar qué tipo de compañía, pero puede ser una LLC, puede ser una S Corporation o C Corporation. Su contador de taxes los puede orientar en ese sentido, y o el prestamista también les puede decir las ventajas y desventajas del particular. Una vez que estamos en proceso de ser preaprobados con el prestamista, que por cierto, tiene que ser un banco comercial. Los residenciales no prestan para comercial. Entonces, con su realtor,
van a hacer tours. En residencial se llama showings, en comercial se llama tours. Y aquí también hay varias diferencias. Nosotros somos muy flojos, no trabajamos los fines de semana. Nosotros somos muy flojos, cuando se va el sol, se va el realtor. Nada más somos de 9 a 5 o de 9 a 4 en invierno. O sea que no somos tan trabajadores como parece. Y otra diferencia en el tour es, a diferencia del residencial, es que el listing agent o la persona que está representando al vendedor o al arrendador, ¿sí?, tiene que estar presente, tiene que mostrarles la propiedad, tiene que decirles todos los detalles muy por arribita, vamos a entrar a detalle después, de lo que se trata la propiedad. ¿Ok? Él va a mostrarles la propiedad. A diferencia del residencial, que ustedes como representante del comprador van y le muestran la casa a su comprador. Aquí no. ¿Ok? Una vez que se vieron 3 o 4, máximo, no 20 o 30, 3 o 4, porque ya se definió bien el objetivo, ya se estableció el parámetro de compra. Yo quiero un Ferrari, pero puedo comprar un Subaru. Entonces, lo mismo con bienes raíces. Yo quiero un edificio multifamiliar de 25 unidades, pero ¿sabes qué, hermano? Nada más puedes 7 unidades. Y en Golden Valley, San Luis Park, ese tipo de zona, no estamos hablando de demographics, estamos hablando de dinero, porque eso es el segmento del cual tú puedes comprar. No vas a poder comprar en Edina 7 departamentos porque estás hablando de 1,5 millones, 2 millones. Vas a hablar de 7, nosotros le llamamos puertas, de 100,000 cada una, son 700,000. Eso es lo que vas a poder comprar. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos definida la propiedad, que estamos dentro del rango que primeramente el prestamista nos dijo, tú puedes comprar de 700 a 900. Bueno, entonces vemos propiedades de ese rango y entonces procedemos al siguiente paso, que es una carta de intención. Muy diferente al residencial, acuérdense, es otro universo completamente diferente. Escribimos una carta de intención que, por definición, es un documento en inglés not binding, que en español no ata legalmente a ninguna de las partes. Ninguna de las partes tiene la obligación legal de cumplir lo que se escribió y en cualquier momento se puede desistir o cancelar dicho documento sin detrimento de cualquiera de las partes. En cualquier momento, pues, ¿sabes qué? Que dice mi mamá que siempre no. Ok, gracias, que te vaya muy bien, bye bye, besitos a los niños. Y no pasó nada. Pero normalmente es un negocio serio y se prosigue hasta que se pueda. Hay algunas situaciones en las cuales definitivamente no se llega a ningún fin común, se cancela. Pero el 80% de mi experiencia de las cartas de intención han conllevado a un purchase agreement y de ahí el 90% a cierre. Les voy a decir cuál es el 10% para que nos pongamos abusados y no les pase a ustedes lo que me pasó a mí. Ok, en la carta de intención es bien importante poner todas las contingencias. Aquí viene un tema muy interesante, volvemos a repetir en diferencia residencial. En residencial el vendedor tiene que hacer el famoso seller disclosures, declaración del vendedor, ya sea alternatives o el full, el completo. En comercial, ojo, el vendedor no tiene que hacer ninguna declaración. Es el riesgo del comprador encontrar y negociar cualquier defecto, falta o upgrade o update que se tenga que dar a dicha propiedad. Bien, bien, bien importante. Por lo cual, como ustedes se pueden imaginar,
el commercial realtor debe tener un ejército de personas que le van a ayudar, entre otros, a las inspecciones. Ahorita vamos a entrar a ese campo. A mí me ha tocado alquilar, por ejemplo, a geólogo, me ha tocado alquilar a ingenieros estructurales, he tenido a un arquitecto que se dedicaba a restaurar edificios que tienen historia y obviamente tenemos que pedir permiso a la Historic Society. Ahí está mi contacto. Surveyors, localizadores. No sé si ustedes sepan lo que es un localizador. Si ustedes van a hacer alguna perforación en el suelo, imagínense que le dan un hoyito a Excel. Creo que Excel se va a molestar un poquito y todos los vecinos se van a poner en pánico por la cuestión del gas, ¿no? Entonces se alquila precisamente a un localizador que localice las tuberías para que no pase ningún accidente. El realtor comercial tiene esa compañía. Inspectores ambientales, vamos a hablar de eso. Vamos a tener también, y eso lo uso como ponerme los calcetines, inspectores de techo, inspectores de calentones y aires acondicionados, y por supuesto los inspectores generales. Todas esas contingencias las vamos a poner en la carta de intención. ¿Ok? Si sucede esto, vamos a hacer esto otro. Si encontramos esto en inspección, vamos a negociar de esta manera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es el siguiente punto. Negociamos la carta de intención con las respectivas contingencias o subject to, que le llamamos en inglés, ¿no? Una vez que estamos en esa negociación, en ese proceso de negociación con el listing agent, que obviamente va con el dueño, y es un juego de ping-pong, va la pelota, regresa la pelota, va la pelota, regresa la pelota, y poco a poco se va puliendo la negociación o la transacción, ¿no? Ya que esté medio pulida, digamos un 60-70%, entonces regresamos con el prestamista y le decimos, mira, de entrada encontramos que necesitamos $20,000 para el techo, $40,000 porque hay una falla estructural en el basement. Necesitamos arreglar el aire acondicionado, otros $35,000. O sea que de los 650 que costaba la propiedad, necesitamos ahora 900. Entonces el prestamista comercial comienza a elaborar el paquete de préstamos. Y aquí entramos a cómo se elabora el paquete de préstamos. Como podemos ver, el número es 1, 2, 3, 4. El concepto son los tipos de préstamo. Y en este cuadrito nos podemos gastar 2 horas, pero nada más les voy a enunciar lo que está disponible, lo que hay en una primera instancia. Sí se puede conseguir un préstamo comercial con Social Security y, como les comentaba, el banquero o prestamista comercial les va a sugerir muy fuertemente que tengan una compañía. Luego entonces van a tener un Employer Identification Number, un número de identificación del empleador. Ya sea, vuelvo a repetir, LLC, C Corporation, no es Corporation, etc. Y sí, repito, sí se puede conseguir préstamos comerciales con ITIN. Vamos a ver lo que sí se puede y lo que no se puede. De entrada, podemos platicar de los préstamos con el Small Business Administration, Administración de Negocios Pequeños. Esta institución federal no presta dinero, garantiza el préstamo que va a ser ejecutado por medio de un banco comercial. Luego entonces, como está garantizado, se requiere únicamente el 10% de enganche o down payment. Pero cuidado, aquí ya entramos al mundo y al universo del comercial, que es esto sí, pero esto no, pero esto quién sabe, pero esto vamos a negociar. Sí se puede, por ejemplo, comprar un warehouse, una gasolinería, un hospital,
un edificio de oficinas, un cine, un teatro, un gimnasio, una universidad, un aeropuerto, con el 10% de enganche. No se puede comprar con el 10% de enganche un multifamiliar. ¿Ok? Obviamente para social está disponible este tipo de camino o programa y no está disponible con el team. En el SBA hay básicamente dos programas, uno es el 504 y el otro es el 7A, y la diferencia entre los dos son los requisitos que debes de reunir y la papelería que debes de presentar. Ojo con el SBA, porque el 1 de octubre de cada año cambian las reglas. Ahorita solo Dios sabe cuáles van a ser las reglas el 1 de octubre de este año. O sea que si van a comprar con el 10% SBA, metan la aplicación el 30 de septiembre a las 5 de la tarde que cierran o antes, porque si no las reglas van a cambiar y nadie sabe cuáles van a ser las nuevas. El segundo programa es 15% de enganche. Eso está muy straightforward, muy fácil de entender. Das el 15% del bien. Está disponible para social, compañías, no está disponible con el team. Negocio, bien importante. Si ustedes van a comprar un restaurante, más no el bien raíz, donde está el restaurante, hazte cuenta, el restaurante está en un strip mall y nada más van a comprar el restaurante, una licorería, es otro ejemplo. Ahorita yo estoy vendiendo una licorería. Entonces, va a ser el préstamo para el negocio, porque la licorería, el restaurante, la joyería va a seguir en el strip mall. Entonces ustedes van a seguir rentándole al dueño del strip mall la propiedad. Ojo, que su realtor hable de entrada con el listing agent y el landlord o el propietario. Ya me pasó. Después de 7 meses de negociaciones, de préstamo, etcétera, llegamos con el dueño, era un dueño el que estaba vendiendo, no requería, no quiso tener un listing agent. Le dijimos, estamos muy contentos, ya tenemos el dinero, pasamos todas las inspecciones del mundo, queremos el contrato por 5 años. Sorry, nada más se los voy a dar por 2 si quieren, porque voy a demoler todos los edificios y voy a construir un mall. Y entonces nos tiramos al suelo, le rogamos y el señor no quiso rentarnos por 5 años. Entonces eso hay que ir de entrada, bien abusados, hay que saber que sí vamos a lograr ese objetivo y ¿qué creen? Se pone en la carta de intención. Y ese es uno de los puntos a negociar. ¿Ok? Como contingencia. Si no me rentas en 5 años, me salgo, cancelo la carta de intención, nos vamos a otro. Y cada quien para su casa. Entonces, bien abusados en la elaboración de la carta de intención. Línea de crédito para negocio. Esto es muy interesante. No puedo decir nombres por obvias razones, pero hay bancos que ofrecen a la firma hasta $100,000, otros 50,000, otros 150,000. Todo depende de tu score crediticio. Haces una línea de crédito de negocio y vamos a suponer vas a comprar enseres, equipo productivo, un refrigerador, una congeladora y a la firma, ¿sí? Te dan tu préstamo. Como si fuera una tarjeta de crédito este cuento. Nada más que aquí la diferencia es de que es al 6, 8% en vez de una tarjeta que es al 24%. Sí conviene, ¿no? Esa es la línea de crédito para negocio, no está disponible para ITIN. Ahora sí vamos a entrar de profundidades a los otros tipos de préstamos comerciales. Aquí dice 20, 25, 30 de enganche con 5, 10, 15 años. ¿Qué quiere decir esto? Que todo depende de qué tan involucrado sea el dueño para que el prestamista te dé uno u otro tipo de préstamo y qué tipo de préstamo va a hacer. Voy a explicar. En un multifamiliar, ¿se acuerdan que quedamos que era el 20%? Pero aquí viene el pero. Es 20% de enganche siempre y cuando sea owner occupied
que lo ocupe el dueño, o owner operator, que es el administrador del bien. Si no lo es, entonces cae dentro del 25% de enganche. Puedes también obtener, si tú quieres, 20% de enganche para comprar un edificio de oficinas, digo, es el gusto del consumidor, ¿no? Y aquí vienen las diferentes modalidades. Ejemplo, imagínate que vas a pedir un préstamo de $1 millón al 20% de enganche, son 200,000 de enganche, te quedan 800,000 de principal a 5 años. Lo puedes amortizar a 5 años, lo puedes poner a una tasa fija a 5 años, pagando únicamente el interés. Al término de los 5 años, puedes renegociar y hacerlo con otros 5 años, ahí está el 10, pagando por interés, y renegocias con tasa de interés otros 5 años, pagas por interés, y a los 15 años pagas los 800,000. Esa sería una modalidad. Otra modalidad es de que vas pagando a los 5 años por interés, pero al término de los 5 años pagas lo que se llama balloon payment, ¿no? Pagas los 800. Esa sería la otra modalidad. La otra modalidad es que pagas parte de 5 años, parte a los 10 y balloon a los 10. O sea, aquí la imaginación es tu límite. Puedes pagar mitad y mitad y mitad, mitad y mitad, y a los 15 años, pero mitad y mitad ya no hay más, ¿verdad? Un tercio, y un 0.34 a los 15 años. O sea, puede ser cualquier tipo de negociación con tu prestamista comercial. ¿Ok? Y vamos a complicarlo todavía un poquito más. Siempre y cuando el préstamo sea de 1.250,000 o menos. Se llama un préstamo de recourse. Quiere decir que la compañía que está garantizando el préstamo y la persona son realmente los responsables directos del préstamo. Cuando el préstamo es de 1.250 más, con un centavo o más, puedes irte por la avenida del non-recourse. ¿Qué quiere decir esto? Que es el bien raíz el que responde por el préstamo. Los banqueros comerciales tienen una serie de fórmulas específicas para este tipo de préstamos, por medio de los cuales, si el ratio o la relación que existe entre el return on investment, cap rate, etcétera, les da lo que la fórmula y el banco en compliance dicta, se autoriza el préstamo, aunque ustedes tengan 620 de crédito. Fíjate qué interesante se pone la cosa, ¿no? Porque es el bien el que va a responder, no eres tú. Siempre y cuando, insisto, el préstamo sea más de 1.250. Y te puedes ir por el 10% de down payment. Por supuesto que te puedes ir por ahí. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, cuando nos sentamos a hacer el paquete con el prestamista, hay que saber cómo negociar el paquete. Y vamos a complicarlo todavía un poquito más. Imagínate que tú vas a comprar el edificio con el restaurante adentro, ¿no? Y llegas a formar el paquete con el prestamista. Entonces, ¿sabes qué te va a decir el prestamista de entrada? Mi queridísimo Juan, además de todo lo que acabamos de platicar, vas a necesitar 70,000 para equipo. Si estás en la ciudad de Minneapolis, Juan, entonces hay un programa que la ciudad de Minneapolis te presta el 2% de interés a 10 años para comprar ese equipo de $70,000, que realmente es un regalo de préstamo. Pero claro, tiene sus reglas. Hay cosas que sí se pueden comprar, hay cosas que no se pueden comprar con este programa. Pero
2% es 2%, ¿no? Y todo lo que puedas meter es bienvenido. Entonces, ahí metes otros 70,000 de equipo. Y luego el prestamista te va a decir, ¿sabes qué, Juan? Ya abriste el restaurante. Hay que comprar jitomates, tortillas y servilletas, ¿no? Hay que tener dinero para la nómina y hay que tener dinero para la luz y el gas y el agua que ahí viene el mes entrante. Eso es capital de trabajo. Y de capital de trabajo, de acuerdo a la fórmula establecida de tu business plan que ya me hiciste, ahorita hablamos de eso, vas a necesitar otros $100,000. Entonces, estos 70 y estos 80 se van a ir al préstamo aumentándolo. Entonces, en el ejemplo anterior ya no son 800, son 800 más 70 más 200. ¿Ok? Y podemos hacer el programa que les decía, el 2%, podemos la cuestión del capital de trabajo. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, el paquete de préstamo es muy interesante estar presentes y estar bien abusados de cómo negociar con el banquero, si es a 5, 10, 15 años, el 30% de enganche, SBA, línea de crédito de negocio, porque tú puedes tener una serie de préstamos. Puedes tener un préstamo para enseres, un préstamo para la propiedad y otro préstamo para capital de trabajo. Ojo, para restaurante. Si ustedes van a comprar un restaurante, es muy importante estimular, convencer al dueño que está vendiendo que tenga una segunda nota o que lleve, como decimos en inglés, skin of the game. No nada más va a vender, va a recibir el dinero y se va a ir. Es muy interesante que el dueño siga teniendo un interés del restaurante. ¿Por qué? Porque se puede romper en español la campana en 6 meses y ahí, acuérdense, se pone en la carta de intención. Si la campana se rompe en 6 meses, me pones $10,000. Todo lo que quieran se puede poner en la carta de intención y todo lo que quieran se puede negociar en la carta de intención. No hemos llegado a purchase agreement, cuidado. Estamos apenas estructurando nuestra transacción. No tenemos absolutamente ningún documento legal hasta ahorita. Todo es estructuración, ¿ok? Todo eso lleva una planeación cañón que nos vamos a tardar al punto en que estoy comentando, ya van 3 meses, ¿eh? Nada más de este tipo de negociación de ir con el listing agent, regresar, prestamista, métele por aquí, métele por allá, capital de trabajo, hazte un business plan. Aquí hay una cosa bien interesante. Si ustedes van a comprar un restaurante que vende tacos y lo van a comprar y van a seguir vendiendo tacos, no importa que eran tacos de camarón, ustedes van a vender tacos de res, siguen siendo tacos, para el prestamista es lo mismo, no necesitan business plan. Pero si el restaurante que ustedes compran vende pizzas y ustedes van a vender tacos, entonces sí, el prestamista va a requerir un business plan a 5 años. Igual el prestamista, dependiendo de cómo esté el sapo, la pedrada puede ser de 10 años, ¿eh? Ahorita yo estoy rentando, fíjate, rentando un local y el landlord, o el dueño del local, nos pidió una proyección financiera a 10 años. Bueno, pues lo hacemos a 10 años, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un contrato de arrendamiento de 10 años. Suena lógico, ¿no? Entonces, todas estas situaciones llevan tiempo y aquí quiero inculcarles el concepto de tiempo siempre y cuando todas las partes se pongan las pilas. Me ha tocado que mandamos un documento al listing agent y se tarda 2 semanas en contestar. Porque el dueño se fue de vacaciones, porque la esposa se enfermó, porque, y ya se atrasó 1 mes en la negociación.
¿Ok? Entonces, mucho ojo, hay que ponerse las pilas y hay que trabajar durísimo para estructurar la transacción. Ya que hicimos el paquete de préstamos, ya vimos un poquito, una pequeña probadita de lo que son los préstamos comerciales. Entramos a escribir el contrato de compraventa. ¿Por qué? Porque ya se negoció la carta de intención, ya hablamos de las contingencias, ya hicimos el paquete, y ahora cuidado, porque dependiendo de qué tipo de negocio y la ubicación, entre paréntesis, Minneapolis y St. Paul, el 99.99% de los casos, el prestamista comercial va a requerir, exigir y demandar una inspección ambiental, environmental inspection. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que llamar a un inspector ambientalista, y ahí es donde yo tuve la oportunidad de conocer al geólogo y saber qué iba a hacer el geólogo. Las inspecciones se llaman fase 1 y fase 2. La fase 1 es hacer unos hoyos de aproximadamente 30 a 40 centímetros de profundidad. Aquí viene el localizador. Y sacan una prueba de la tierra. Eso lo mandan al laboratorio. Ven qué tipo de gases emana. Y de acuerdo al número de parts por millón, determinan si está contaminado el piso, tierra o no. Es la fase 1. Para darles una idea, en la propiedad que yo hice últimamente, fase 1 era de 5,000 pies cuadrados y costó $3,500 esa inspección. Esa es el 99% que lo va a pagar el comprador. Ok, aquí viene lo interesante. Imagínense que no salió al gusto del laboratorio ni al gusto del prestamista porque se pasó de las partes por millón aprobadas para que pueda pasar a otro término, ¿no? Entonces, en mi caso, no pasó. Haz de cuenta, el límite eran 8 partes por millón y sacamos 12 partes por millón. Entonces vas para atrás, ¿no? Y entonces el prestamista dijo, no, pues sabes qué, ni modo, tienes que hacer la fase 2. En la fase 2, entonces fue cuando llamamos al geólogo y entonces en lugar de haber hecho 5, hicimos 15 perforaciones de medio metro cada una, en lugar de 30 centímetros. Y esas se mandan a un laboratorio, todas, porque son en lugares estratégicos, ¿no? Y entonces, ahí sí, pones la veladora, te pones a rezar todos los días, porque si sale fuera del parámetro de lo aceptable, entonces te exigen, si quieres proseguir con el préstamo y comprando la propiedad, que tener un sistema de mitigación que se llama. En mi caso, el parámetro de esta cuenta era 10 y sacamos 8.5, pasó y todo el mundo se puso feliz y fiesta y gritos y sombrerazos, ¿no? Pero imagínate que hubiera salido de 12. Entonces, no hay de otra. O haces la mitigación o no la puedes comprar porque no va a haber préstamo. Dos cosas. La inspección nos costó $8,000. Y aquí fuimos con el listing agent para tratar de negociarla y el listing agent dijo no. Después de 1 a 2 semanas de negociación, el vendedor puso $3,000 y nosotros pusimos 5,000. Hay que ponerle la carta de intención, experiencia marinero. Y aquí viene lo interesante. Si hubiéramos sacado 12 en el ejemplo, el sistema de mitigación para una superficie de 5,000 pies cuadrados hubiera costado $90,000. Que obviamente el comprador no estaba ni pensando que iba a gastar $90,000 para este sistema y poder proseguir al proceso de préstamo. Entonces, mucho ojo
con lo que es fase 1 y fase 2, sobre todo Minneapolis, St. Paul, o si la propiedad está cerca de una gasolinería o cerca de una lavandería o tintorería. La nuestra estaba a 2 cuadras de una tintorería. ¿Okay? Se los paso para que no compren cerca de tintorerías o gasolinerías. ¿Okay? Minneapolis, St. Paul, cuidado también. Entonces, una vez que ya hicimos el contrato compraventa, ahora sí ya, esto se convierte en un negocio mega serio, es un binding document, es un documento legal en el cual las dos partes están atadas legalmente y se tienen que proseguir. Sí, se pueden poner contingencias, todas las que quieran, en el purchase agreement o contrato de compra-venta. Una de ellas sería, por ejemplo, la cuestión de la fase 2. Ahí sería una de las tantas que se pueden hacer. Y muchas más que vamos a platicar. Ahí les va. Se procede con la debida diligencia, que en español me gustan mucho las siglas, las 3 Fs, fiscal, financiera y física. Vamos a entrarle al toro. La primera, la física. Su commercial realtor va a estar como director de orquesta en todo lo que sigue en los siguientes 20 minutos. El señor realtor va a pedir al negocio la estructura organizacional, va a evaluar físicamente el equipo, va a ver posiblemente las facturas, cuánto se han depreciado, la lista de mantenimiento, la condición de cada una de las máquinas, si es una compra industrial, si es compra de restaurante, lo mismo, el HUD, cuando se puso, quién las la marca, tiene contratos para el tratamiento de aguas, qué tipo de contratos tiene, etcétera. Van a ver todos los activos del negocio, todos los temas ambientales que creo que ya comentamos un poquito. Cobertura de seguro es importantísimo en cualquier negocio, no solamente por la estructura interna, sino workers' comp, compensación de trabajadores, todo lo que es incendio, etcétera. Tenemos que inspeccionar el techo, ya les comenté que tenemos especialistas de inspección de techos. Los cimientos, ya les platiqué, la ingeniería estructural. Todos los sistemas mecánicos se tienen que revisar. ¿Tienen contrato? ¿Tienen factura? ¿Cuándo fue la última vez que hubo mantenimiento? Y en términos de multifamiliar, en términos de oficina, todas con mayúscula las unidades. Aquí ya me pasó. El listing agent era un edificio de 21 puertas, que le llamamos. Pero la 18 y la 21, la señora no quiere que la visiten. ¿Saben qué? Esos son los que tienen las cucarachas. Esas 2 unidades son las que tienen molde. Esas son las primeras que tienen que ver. Entonces, eso de que la señora no quiere, que le da miedo las visitas, no. Que se vaya la señora, le pintamos el cine y vamos a ver su unidad. Y obviamente, todas y cada uno de los recibos de servicios públicos es la palabra correcta en español. Otros le llaman de otras palabras, los biles, etcétera, pero son las facturas de servicios públicos como gas, luz, teléfono, internet, cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad, ¿tienes contrato? ¿Estás rentando con ADT o son propias? ¿Quién es tu proveedor de internet? ¿Estás al día? Puedes ampliar el mecanismo, o sea, más banda, más velocidad de internet. Todo eso tiene que checar. Y obviamente la situación ambiental que ya platicamos un poquito. Es la primera F. La segunda F, la fiscal. Beneficio a los empleados. Hay compañías que, por ejemplo, hacen el paralelismo de México, ¿no? Que en diciembre regalan un mes, que dan el aguinaldo, que dan un regalito de participación, que se vendieron muchos tacos esta semana. Todo eso hay que revisarlo y debe de haber contratos. Todo debe de haber contratos, ¿ok?
Si es un multifamiliar, aunque sea mes por mes, es más importante que sea mes por mes. ¿En qué términos están los contratos de arrendamiento, no? A mí me ha tocado revisar contratos de 55 páginas, un contrato de arrendamiento, que normalmente en su departamento son de 6. Son usados. Me tocó, y aquí les va una muy interesante. En ese contrato, precisamente de 55 páginas, había una cláusula que se llamaba de aceleración. Esta cláusula decía, si en el término de este contrato, el contrato era 5 años, si en el término de este contrato el inquilino decide cancelar, el landlord tiene el derecho a ejecutar la cláusula de aceleración. ¿Qué quiere decir? Que vamos a suponer que estemos en el año 3, nos faltan 2 y ya nos queremos salir. Muy bien, no hay problema. Nada más que mañana me pagan los otros 2 años que me debes. Y ya firmaste y me voy a corte y voy a ganar. Y además, la cláusula siguiente, ¿qué crees que era? Que tú vas a responder solidaria y ilimitadamente con tus bienes para pagar ese saldo que te falta. O sea que el dueño no solamente se va sobre el negocio, sino que se va a ir sobre tu televisión, anillo de bodas y abrigo de mink. Y coche, por supuesto. Ese ya se fue. Abusados. Yo no soy abogado, puedo leer, sé leer, puedo dar mis opiniones, pero si hay algún punto oscuro en un contrato, recomiendo que vayan con un real estate lawyer. No vayan con un abogado criminal ni familiar. En ese caso sí fuimos con un abogado de real estate y nos dijo, ¿sabe qué? Corran. Les faltaba 4 años a los señores. Tuvo una riña, entonces corran, porque le van a hacer efectivo los otros 4 años y se van a ir sobre la televisión. Entonces, pues, ahí no hay de otra. Entonces, abusados. Y obviamente, hablando de fiscal, pues el nombre lo indica, ¿no? Hay que ver las declaraciones anuales de impuestos, si Uncle Sam está contento, y no solamente Uncle Sam, sino también estatal, local y municipal. Hay negocios que requieren pagos municipales, estatales, hay otros que no, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que revisar. ¿Quién lo revisa? El Commercial Realtor. Y finalmente, la financiera. En la financiera, obviamente, vamos a ver qué tipo de sistema de contabilidad tienen. Yo insisto, yo sí soy contador, yo sé de contabilidad, pero no sé de taxes. Yo podría ver un poquito en cuanto a lo que son sistemas de contabilidad general. Por ejemplo, en una joyería, el sistema de inventarios es diferente a un restaurante. Primeras entradas, primeras salidas, últimas entradas, primeras salidas, precio promedio, etcétera. Si vas a costear en una industria, estás manufacturando botellas de plástico, bueno, pues aquí qué tipo de costos tienes, ¿no? Históricos o reales, los tienes estándar, todos esos sistemas, pues hay que ver, yo sé un poquito de eso, hay que analizarlos y hay que ver que estén al día y en cumplimiento de las leyes, porque cada uno tiene sus diferentes reglas, ¿no? Para seguir y obviamente los principios contables. Reporte crediticio de la compañía, no del dueño. Acuérdense que Bradstreet es la entidad, así como Equifax para personas, Bradstreet es para compañías. Entonces se dan un clavadito a Bradstreet para ver qué tipo de crédito, número crediticio tiene la compañía. Muy importante. Better Business Bureau, si tiene buena reputación la compañía o no. Resumen todas las deudas, una por una, y hablar con los acreedores, cómo te ha pagado el dueño de esta taquería, de todo estar corriente independientemente de lo que te digan, y todo se tiene que hacer un reporte. Los contingentes, ¿qué pasa en caso de incendio? ¿Qué pasa en caso de que se muera Pedro? Todas esas cosas hay que verlas. Resumen del inventario. No solamente inventario de las mercancías, de los jitomates y las cebollas, sino inventario físico
Los congeladores, refrigeradores, mostrador, caja registradora, es tuya, es contratada, cuánto pagas, quién es el proveedor, etcétera. Cuentas por pagar, a quién le debes, cuánto le debes, estás vencido. Lo mismo por cobrar, te han pagado, cuentas malas, cuánto hay, el 3%, etcétera. Estás en litigación, todo eso se revisa. Depreciación, estás con depreciación acelerada, depreciación vertical, horizontal, estás con un programa especializado para depreciación con el gobierno, a dónde está la autorización, qué programa tienes. Lo mismo con la amortización, ya hablamos de métodos contables. Compromisos profesionales. Tienes consultores, tienes una persona que te está haciendo tu social media, qué tipo de contrato tienes, tienes abogados en la línea, todos esos deben de tener un contrato, ¿no? Y luego material contracts and agreements, que son, por ejemplo, todo lo que corresponde a mantenimiento. ¿Cada cuándo mantienes el techo? ¿Cada cuándo mantienes el walk-in? Todos esos contratos materiales, ¿no? Y luego, obviamente, muy importante, una pequeña encuesta de los clientes, ¿no? Oye, ¿cómo te sientes comprando en esa tortería, ¿no? En esta taquería? ¿Te tratan bien? Haz una pequeña encuesta de los clientes, ¿no? Y si los clientes están disgustados, no creo que sea muy interesante punto para compra, ¿no? Y ya que hiciste todo esto, viene todavía lo más interesante. Lo más interesante, mis queridos amigos, son el análisis y la interpretación de estados financieros. En este tema podemos hablar de lo siguiente. Te tiene el dueño, por medio del listing agent, te tiene que mostrar, ya platicamos, cuando menos 3 años de estados financieros más las declaraciones anuales de impuestos. Y lo básico para análisis e interpretación de estados financieros son los ratios o las relaciones que son para liquidez, para deudas y para utilidad. Vamos a dejarlo de ese tamaño. Yo puedo hablar 5 horas de este tema. Análisis e interpretación es un tema vasto. Hay análisis financieros, uno que se llama DuPont. En ese me puedo tardar 1 hora, pero vamos a dejarlo de ese tamaño, ¿no? Y de acuerdo de los ratios es vamos a llamarle la salud, qué tan saludable está el negocio, ¿no? Vamos a dejarlo de ese tamaño porque ya estamos al día 56 y no hemos tocado lo que es arrendamiento. Básicamente, para rentar, son 3 tipos de renta y volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? Vamos a dar una pasadita por arribita de los 3. El primero es el triple neto, en inglés triple net. Esto indica los 3 netos del contrato, que son impuestos, el seguro del edificio, nada que ver con lo que hay adentro, y el CAM, que es Common Area Maintenance, que es el mantenimiento de áreas comunes, que ese gasto total se reparte proporcional a los pies cuadrados que tienes en tu local. Si el señor gasta 100 y tú ocupas 10 pies y son 10 negocios de 10 pies cada uno, pues cada uno coopera con 10, ¿no? Fácil. Estos contratos se encuentran muy a menudo en tiendas de menudeo, o sea, retail stores, y en propiedades aisladas. ¿Okay? Es bien fácil, te dicen, te voy a rentar $30 en este ejemplo, ¿no? $30 por pie cuadrado más $5 por cama. Entonces lo que haces tú es 30 por el número de pies cuadrados más 5 por el número de pies cuadrados, sumas los 2 resultados, lo divides entre 12 y esa es tu renta mensual. Facilito. ¿Ok? Cuidado con los incrementos anuales, disculpen. Anuales. Yo no le daría más que el 3-4% de incremento anual al contrato. El siguiente es lo que se llama Full Service Gross. Es servicio completo grueso o bruto. Este es como si fuera un departamento, este cuento. El dueño paga todos los gastos de la propiedad, como servicios públicos, mantenimiento de áreas comunes, y te dice,
Y el aseo, por ejemplo, si es de oficina, sí, ya ves las personas que vienen a limpiar los botes de basura cada tercer día, diario, cada semana, etcétera, eso lo paga el dueño. ¿Ok? Esto se encuentra, aquí está el ejemplo, en oficinas, pero también en comercios de baja calidad y centros industriales. ¿Ok? Aquí el dueño te dice, mira, págame $7,000 y ahí queda. ¿Ok? Entonces tú le pagas $7,000, impuesto a la propiedad, agua, luz, gas, todo. Claro, obviamente internet no, ¿verdad? Ni tu teléfono. Pero ya está todo cubierto. Tú le das 7,000 y bye bye. Y aquí viene, obviamente, tenemos que ser comerciales, la combinación de ambos más cualquier tipo de negociación que tú puedas imaginarte que existe, que es el híbrido o que es Modified Gross. Aquí el universo es tu límite, es un híbrido entre NNN y FSG y puede ser lo que tú quieras que sea. Yo normalmente empujo o insisto, motivo para poder hacer este tipo de contratos. ¿Por qué? Porque aquí es donde tienes mucha flexibilidad para negociar a favor de tu cliente. ¿Ok? Los gastos, por ejemplo, de impuestos y el seguro, claro, eso sí, cada año van a cambiar y sabemos que cada año van a cambiar, ¿no? Entonces pone una cláusula, varias cláusulas al respecto. Pero, por ejemplo, en términos de una cuota fija para seguro exterior, pues una cuota fija a mí no me importa, ¿no? Si aumentan los sueldos, tú ya me dijiste que era fija por este año. Porque también, acuérdense que comercial, la imaginación es el límite, el dueño puede decir que a 6 meses vamos a reajustar. ¿Ok? Entonces, en conclusión, comercial es el universo de todas posibilidades, la imaginación es el límite. Les acabo de dar una pequeñísima probadita de lo que es el universo de comercial. Espero que hayan obtenido alguna información valiosa de que antes no tenían. Y con esto me despido. Muchas gracias por su participación. Y don Fabio, si quieres tomar la batuta aquí a propósito, aquí están mis datos. Si alguien tiene una pregunta adicional o quiere alguna clarificación adicional, aquí están mis datos. Con mucho gusto estoy para servirles. Y sin más, don Claudio, don Fabio, sí. Adelante. Ok, muchas gracias Luis, gracias por la presentación, gracias a todos los participantes. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo aquí en el chat. Creo que hay una pregunta, Luis, de Johan Gómez. Si quieres te la leo. Dice, ¿cuáles son las especificaciones que se debe buscar al comprar una tierra para desarrollar un proyecto de viviendas? ¿Debo tener una licencia especial de desarrollador o algo así para comprar? Ok, aquí estás hablando de otro animal muy completamente distinto a lo que hemos hablado, porque va a ser muy difícil que puedas encontrar un préstamo para comprar tierra. ¿Por qué? Porque la tierra per se no produce, y entonces ¿cómo se apalanca el banco para poderte darte un préstamo para comprar tierra? Entonces, tienes que o negociar con el dueño parte y parte, quiero decir un contract for deed, un contrato de escrituración, es decir, un ejemplo fácil, ¿no? La tierra vale 100, tú le pones 60 al down payment, quedan 40, esos 40 te los da por medio de un contract for deed del dueño a 10 años y ya eres propietario de la tierra y con eso, ahora sí, vas con un commercial realtor. Nosotros tenemos desarrolladores comerciales que o podemos construirte una casa de asilo, ¿sí? Asistencia para ancianos, que hay una variedad increíble en ese ramo. Tengo también especialistas, desarrolladores, constructores de oficinas, de multifamiliares, de híbridos, es decir, comercio abajo y departamentos arriba.
Si quieres un hospital, también tenemos desarrolladores y constructores especializados en construir clínicas y hospitales. Tenemos también constructores y desarrolladores de escuelas. Entonces, el fin, townhomes, por ejemplo, quieres comprar la tierra para hacer 10 townhomes. También tenemos ese tipo de compañías que te podemos juntar para hacer el equipo, y entonces estos señores llegan desde, como le llamamos aquí en inglés, ¿no? De ground up to turnkey. Ellos ven el terreno y te entregan las llaves para que comiences a rentar. Y tú te vas a pescar a Australia. Tranquilito, no pasa nada. Claro, si quieres ir cada semana a ver cómo va el avance de la obra, le dices a tu realtor que vaya. Y claro, te tengo que dar reporte semanal, ¿no? De cómo va el avance de la obra. Y claro, el presupuesto va a cambiar 15% para arriba, ¿eh? Te lo anticipo. Pero sí se puede en ese tipo de approach o de enfoque, ¿no? Creo que contesté tu pregunta. Bueno, Johan puso una cara muy alegre ahí en el chat, así que me imagino que ha respondido su pregunta de acuerdo a lo que... Puso un smiley. Sí, verdad que sí, un smiley ahí. Bueno, espero, si hay alguna otra pregunta, también por favor pónganla ahí en el chat. Sé que nos hemos pasado unos 2, 3 minutos, 4 minutos después de nuestro corte, pero lo que pasa es que es tan importante. Como se dieron cuenta, no es tan fácil ir y comprar una propiedad comercial. O sea, se lleva su proceso, lleva sus detalles y son cuestiones, pero bien importantes. Y si uno no tiene la información correcta, nos podemos meter en problemas, ¿verdad, Luis? Y es mejor... Mira, hasta la cárcel puedes ir a vacacionar. Exacto, y por eso es que la Cámara de Comercio Latina, pues hemos estado en este proceso con Luis, somos socios en este esfuerzo de poder llevar esta información a los miembros de la Cámara de Comercio y a las personas que están interesadas en tener una idea y tener información más profesional, más formal, y cómo poder prepararse para comprar propiedades comerciales y no tener problemas en el futuro. La idea es evadir cualquier problema en el futuro y estar bien y ser exitosos en la parte comercial, exitosos en la parte de negocios, ¿no? Esa es la idea. Entonces, gracias, Luis. No veo ninguna otra pregunta. Agradezco tu participación y quiero invitar a todos los miembros de la Cámara de Comercio y a las personas que participaron en este seminario a que se unan en nuestra próxima versión de esta. Luis estará tocando un tema un poquito más concentrado en lo que es la venta. Ahorita hablamos de la compra y hablamos de el arrendamiento. Ahora vamos a tocar en nuestra siguiente sesión la venta de una propiedad comercial, y Luis también nos estará ayudando en este tema. Esto será en el mes de noviembre y pues manténganse muy al pendiente de nuestro calendario. La fecha tentativa va a ser en noviembre 15 y un par de semanas después, la versión en inglés, y luego un par de semanas luego vamos a hacer la versión en español, como lo estamos haciendo en este momento. Muchas gracias, Luis. Creo que no hay más preguntas, así que los despido, y también estén pendientes porque esta presentación ha sido grabada y la vamos a estar poniendo en nuestra página web, y para cualquier persona que ustedes conozcan que también necesiten tener un poquito más de esta información detallada, lo puedan buscar en nuestra página web. Entonces, de esta manera los despido. Gracias por su participación. Gracias, Luis, otra vez por presentar. Y bueno, nos esperamos en nuestra próxima sesión. Muchas gracias a todos nuevamente. Fabio, muy amable, muy agradecido por todas sus atenciones. ¿Y cuál es?